Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 10. Dice el apóstol Pablo: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pues teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y el versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará en Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Antes de que Cristo Jesús muriera físicamente en la cruz del Calvario, Él pasó por un proceso que inició en el Jordán. Ese proceso era también parte del proceso de muerte de Cristo Jesús. ¿A qué tenía que morir Jesús en ese proceso? Bueno, tuvo que morir frente a las acusaciones falsas que le hacían. Tuvo que morir frente a la persecución que vino contra él, estando en su ministerio. Tuvo que morir a las tentaciones que Satanás le presentaba a él. Pero uno de los aspectos más grandes de la muerte o de ese proceso de muerte en Cristo Jesús es que él murió a su propia agenda y tomó la agenda de Dios. O sea, se sometió a la voluntad perfecta de Dios. Jesucristo fue bautizado en el Jordán, el río Jordán, y ese nombre Jordán tiene varios significados. Entre otros, Jordán significa el que desciende, significa muerte al yo, significa camino al Padre y también significa a la manera de Dios. Y lo que está diciendo, o el significado que tiene ese Jordán y el bautismo que él hizo o se hizo en el río Jordán, es que es importante menguar, es importante humillarnos, es importante descender, dejando a un lado nuestra propia agenda para tomar la agenda de Dios y luego tener ese contacto con Dios. En lo natural, el río Jordán está ubicado en la parte más baja de la tierra, la parte habitable más baja de la tierra, a 432 metros bajo el nivel del mar, para que miremos qué tan profético es todo lo que hizo Jesús cerca del mar muerto. Es el lugar más bajo de la tierra, del mundo habitable. Y como dando a entender que Él se bajó a lo sumo, lo más bajo que él pudo ir. O sea, él se humilló a lo sumo. Y estando en el Jordán, él fue impartido porque dice la palabra Marcos, capítulo 1, versículo 10, 11, y Juan 1, el 31, 33 también habla de que el Espíritu Santo vino sobre él y permaneció en él. Fue impartido del Espíritu Santo. La voz del Padre habla también y dice: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, él fue impartido, pero después de esa impartición él tuvo que ser procesado. Fue procesado en el desierto, fue procesado en todo su ministerio. Para que lo que Dios imparta en alguien se concrete, o sea, que podamos vivirlo, necesitamos ser procesados. Y ese proceso tiene que ver con la muerte al yo, o sea, a la carne, al hombre viejo, al ego, la muerte al yo. Cristo Jesús pasó ese proceso cada día muriendo, constantemente muriendo. Sabemos que fue un proceso
porque Hebreos 5:8 dice, por lo que él padeció, aprendió obediencia. Entonces fue un proceso de muerte constante, continuo, al grado de que él después asume entonces los deseos de su padre, la voluntad de su padre, lo que el padre quiere, él lo toma, él lo adopta, él lo hace. Entonces, en ese estado de muerte constante, entonces él puede enfrentar la acusación sin contestar. Puede enfrentar la acusación sin maldecir. Le maldecían, pero él no maldecía, no vociferaba, no contendía. Él podía enfrentar también la persecución sin ofensa en su corazón. O sea, él solo se hacía a un lado o se desaparecía nada más. Pero su condición era una condición de muerte constante al yo. Tanto así que el deseo del Padre era el deseo de él. Cuando Cristo Jesús, perdón, cuando Satanás se le aparece a Cristo Jesús para tentarlo, escuche lo siguiente: la tentación encuentra poder cuando hay deseos en el corazón. En otras palabras, si yo tengo deseo en mi corazón de hacer algo malo y la tentación se me presenta, caigo. Pero cuando la tentación se presenta y no hay deseo en mi corazón, entonces la tentación pierde todo su poder. Una cosa es el deseo de la carne y otra cosa es el deseo del corazón. La carne puede pedir algo, pero el corazón dice, yo no quiero lo que mi carne desea. Por eso la Biblia habla de los deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Entonces el cuerpo de Jesús le pedía comer, tenía hambre después del ayuno en el desierto. Y Satanás se le presenta en ese momento, sabía que había una necesidad. El mismo ayuno fue un proceso de muerte. Estaba dejando a un lado su derecho de comer y el cuerpo le pedía, le exigía. Pero era un constante proceso de morir, 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 morir. Entonces cuando viene Satanás, su carne decía, quiero comer, deseo de la carne, pero el corazón de Jesús no estaba alineado con su deseo, sino con el deseo del Padre. Entonces le obedeció en todo. Su carne usted le puede pedir droga, le puede pedir adulterio, le puede pedir fornicación, le puede pedir lo que sea, pero si su corazón se alinea con el deseo, o sea, el deseo de su corazón se alinea con el deseo del Padre, ese deseo de la carne no prospera, no prevalece. Y Dios lo que mira es el deseo que hay en nuestro corazón. Entonces la muerte al yo tiene que ver con dejar a un lado lo que mi carne pide, lo que mi carne me exige, y yo quiero lo que Él quiere. Aborrezco lo que Él aborrece, anhelo lo que Él anhela. Porque dejé a un lado mi propia agenda, mi propio deseo, la propia exigencia que el cuerpo me hace. Así que no prosperó. Ahora, hay un principio que se llama principio de desempeño y hay un principio que es el principio de autoridad. Cuando Satanás le dice a Jesús que convierta esa piedra en pan, el principio de desempeño era que él podía convertir esa piedra en pan porque tenía el poder para hacerlo, tenía la posición, era hijo de Dios. Ya en el Jordán Dios le dijo, mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, él podía, por desempeño, haber transformado esa piedra en pan y comérsela. Pero él nunca se sometió al principio del desempeño, sino que al principio de la autoridad. Y él no hizo ese milagro porque se sometió a la voluntad de su Padre Celestial. Si él hubiese actuado conforme a lo que podía hacer, caen en la trampa. Y esto se aplica a nosotros, amada iglesia, porque hay muchas cosas que las hacemos porque podemos hacerlas, pero no consultamos a Dios para hacerlas. Usted tiene el poder, tiene la capacidad, tiene la habilidad. Hay que hacerlo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, pero no consultamos a Dios, porque siempre estamos bajo el principio del desempeño, 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 no bajo el principio de la autoridad. Cristo Jesús no vino en autoridad al mundo, vino bajo autoridad. Esto es muy importante. Satanás lo monitoreaba constantemente, porque en el momento que Jesús se apartara de esa muerte al yo y de someterse a su Padre, entonces el enemigo podía destruirlo allí.
no vino en autoridad, sino que vino bajo autoridad. 5:30 de Juan, póngame por favor para que podamos ver el corazón de Jesús. Dice Jesús hablando aquí en este texto: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco que mi voluntad, sino la voluntad del Padre, la voluntad del que me dio, la del Padre. Ese era el corazón de Jesús, y todo se lo atribuía a él. Todo era mi Padre, lo que Él dice, lo que lo veo hacer, lo que escucho, eso es lo que yo voy a hacer. Muerte constante. Y ese proceso de muerte constante en el ministerio lo preparó para la muerte física, o sea, el clímax del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la tierra por todos nosotros. Satanás lo monitoreó cada momento a Cristo Jesús, al grado que cuando Él estaba en Getsemaní, fue tentado otra vez. La carne le decía: no quiero morir. La carne decía: no quiero morir. La carne exigía: no quiero morir. Pero Jesús no estaba queriendo agradar su carne, sino que cuando tiene una batalla intensa en Getsemaní, yo me imagino que Satanás se presentó ahí con todas las huestes de ángeles caídos, esperando a ver en qué momento Jesús se salía de la voluntad del Padre. Y Jesús decía: Padre, sudando gotas de sangre, si quieres que no muera, o sea, si quieres, pasa de mí esta copa. Satanás, aquí está, se va a salir de la voluntad de su Padre Celestial, porque el momento que Él abre una puerta, entra para destruir. Pero mientras que Jesús estaba en agonía, estaba en un dolor intenso, estaba en un momento tan fuerte para él, luego dice: pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Y ahí revienta todo lo que tiene que ver con el poder de Satanás, con el plan de destrucción que tiene en contra de él. Escuchen lo siguiente: Satanás no puede hacer nada con una persona muerta al yo. Voy a repetir eso. Satanás no puede hacer nada con una persona que está muerta al yo. La única autoridad y poder que tiene Satanás es cuando nosotros nos salimos del sometimiento al Padre y andamos en la viva carne. Hacemos las cosas en la carne. Ahí el enemigo tiene acceso total. Me gusta recordar una anécdota de un pastor que fue maestro del pastor Merlin en el Instituto Bíblico, y en una ocasión, no sé por qué, él nos dio una clase y nos contó una experiencia que él tuvo. Él vivía en Lomas del Carmen y dice: estaba pastoreando, no tenía automóvil, no tenía bicicleta, nada. Se fue caminando de una vigilia, era una media vigilia, de la vigilia para su casa, y está pasando el puente, ese que va antes de la parte de Lomas del Carmen, de la calle principal, hay un puente. Mientras que va en el puente, se le aparece un ladrón a medianoche. Él iba solo y el ladrón venía solo, con pistola en mano, y le dice: te voy a matar. Entonces el pastor, lo único que le salió a decir en ese momento es, él era blanco, le dice: muchacho, le dice, ¿cómo vas a matar a un muerto? Le dice. Y el ladrón salió, pero despavorido. No sé si que Dios le puso más blanco a él, pero el ladrón dijo: me encontré con un muerto. Y eso a mí me hace como pensar que Satanás, cuando nos tienta a nosotros y encuentra que estamos muertos, sale despavorido de nuestra vida. Él no puede ver una persona que está muerta al yo, porque no nos ve a nosotros, ve al otro que está en nosotros. Si alguien está conmigo esta mañana, en la muerte al yo es algo tan poderoso, porque nosotros podemos tener acceso al poder sobrenatural de Dios. Cristo Jesús no vino en el poder de su gloria. Escuchen lo siguiente: Él no vino en el poder de su gloria, porque léase Filipenses capítulo 2,
Filipenses capítulo dice que él, siendo Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De su gloria, de su posición de Dios, como Dios, hijo de Dios, era Dios, porque Dios, Padre, Dios, Hijo, Espíritu Santo, es un solo Dios. Él era Dios, pero él se despojó. Ahí comenzó la primera humillación de él para hacerse hombre. Entonces viene a la tierra, necesita poder, pero no tiene el poder de su gloria. ¿Con qué poder? Entonces él operó en la tierra. Bueno, operó bajo el poder de la unción del Espíritu Santo que vino sobre él cuando él estaba en el Jordán. No vino como Dios. Porque entonces nosotros diríamos, como era Dios en su gloria, él hizo todo eso, pero no, él vino como hombre. Por eso lo podían matar, porque era un hombre, nosotros tal. Entonces no viene en su propio poder, sino que viene el poder de la unción. Ahora, la unción, ¿cómo se adquiere? La unción viene únicamente cuando nosotros morimos, proceso de muerte. Por eso 8:6 de Romanos dice que parte de la carne es en muerte, parte del espíritu es vida. Cuando morimos, operamos en el espíritu, unción, unción, unción. Entre más nosotros morimos a los deseos carnales, entre más morimos a las cosas del ego, del yo, entonces Dios nos da más de su unción, de acceso al poder sobrenatural de Dios. Y por esa razón Cristo Jesús opera en la unción para modelarnos que nosotros también podemos operar de la misma forma. Y entonces se aplica el texto que leímos en 2 Corintios 4, versículo 10, que cargamos en nosotros la muerte de Cristo en todo momento. Así como Él murió, así como Él murió al ego, Él murió al yo, Él murió a la carne, a los deseos de la carne, nosotros también llevamos la muerte de Cristo Jesús para que se manifieste el poder de vida, el poder de resurrección en nosotros. Toda muerte es un sacrificio y a Dios le agrada ese sacrificio de la muerte al yo. Es uno de los sacrificios más agradables para Dios. Cada vez que nos negamos al deseo de la carne, es un sacrificio que le agrada a Dios. Una de los significados de la palabra sacrificio en el original hebreo, la palabra corbán, significa acercarse a Dios. Y vi otro significado que también era acortar la distancia. O sea, cada vez que nosotros hacemos sacrificio para Dios, estamos haciendo que Él se acerque a nosotros. La fuente de vida, la fuente de poder, la fuente de luz, la fuente de amor, entonces hay un acercamiento. Por eso en el Antiguo Testamento, cada vez que alguien hacía un sacrificio de animales, ya no lo hacemos así porque Cristo fue el sacrificio más grande y no se necesitan más derramamientos de sangre. Pero cuando en el Antiguo Testamento hacían un sacrificio, entonces se establecían cosas poderosas. O sea, Dios se aparecía, Dios se manifestaba en ese momento del sacrificio. Así de poderoso es un sacrificio. Sacrificio es acercarse a Dios. Ahora, la medida en que yo me entrego o entrego de mí mismo a Dios va a ser la medida que Dios va a entregar de Él mismo a nosotros. Y entre más grande sea el sacrificio, mayor es la recompensa para nosotros. No se me duerme esta mañana porque estos principios son importantes, son vitales para nosotros como iglesia. Dios le pide a Abraham, váyase al capítulo 22 de Génesis, lo lee en su casa, le dice, dame a tu hijo. Dios está probando hasta dónde Abraham es capaz de entregar lo que más ama. Aparte de que esperó 25 años por la promesa, aparte de que era imposible que saliera embarazada Sara, aparte de que ese era el que iba a heredar todo lo que tenía Abraham, aparte de que a través de él venía la bendición para las generaciones, Dios prueba
el corazón de Abraham para ver si él está dispuesto a sacrificar lo que él más ama, lo que él más quiere. Ese nivel de sacrificio fue tan alto. Usted lee el capítulo 22, miren la bendición que Dios le suelta a Abraham, porque eso dejó a Dios, o sea, no hubo sacrificio humano, al final Dios no acepta sacrificios humanos, pero quería probar si él se despojaba de su corazón. Y Abraham lo hizo. En su corazón, en los anales del cielo, está registrado que él sacrificó a su hijo. O sea, no fue algo físico, en su corazón él lo sacrificó. Pero fue tan poderoso ese sacrificio que Dios habla bendición para sus generaciones, habla multiplicación para las generaciones y dice van a poseer las puertas de sus enemigos, o sea, victoria, vencedores. Y vean qué tan poderoso fue que han transcurrido 4000 años desde eso y nosotros hoy estamos alcanzando las bendiciones de nuestro padre Abraham en el ámbito espiritual. El sacrificio es capaz, porque se da un intercambio. En el momento que sacrificamos algo, entonces se produce un intercambio. Yo doy, pero Dios no se queda con nada. Él me da. Y lo que Él da es mucho mayor de lo que yo le puedo dar a Él. Y en la simiente de Abraham viene Jesucristo, que es la simiente. Y en Él, hace 2000 años, se produce el sacrificio más glorioso, más poderoso en la cruz del Calvario. Y a través de sacrificio la humanidad entera ahora salvación, sanidad, liberación, rompimiento, bendición, paz, gozo, etcétera, 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 etcétera. Qué precioso y qué poderoso. En ese sacrificio de Cristo se abre un portal donde el Espíritu Santo ahora puede venir a la tierra y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un sacrificio es poderosísimo. Cada vez que nosotros nos negamos a los deseos carnales, estamos haciendo un sacrificio. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, os ruego pues por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, Dios no pide un sacrificio de muerte en nosotros. Él no pide que sacrifiquemos nuestro cuerpo físico, porque no es ese. Entonces, si un sacrificio vivo, ¿qué es lo que tiene que morir? Lo que va a morir es el ego, lo que va a morir es el yo, es el hombre viejo, es la carne. Entonces, sacrificio vivo. Cada vez que nosotros hacemos un sacrificio, porque la carne pide, la carne pide, la carne pide, yo le digo no carne, en ese momento se produce ese sacrificio. Entonces Dios comienza a operar en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Piensa en algún momento comenzar a ayunar sus palabras. Comience a ayunar palabras, porque sale tanta basura de esta boquita. Ese es un sacrificio. Para todo hay una opinión, para todo yo tengo que decir, para todo yo tengo que hablar. O sea, si estamos con la gente, con otras personas, y hay un silencio, es como que ese silencio es incómodo, como que alguien tiene que hablar, y cada vez que abrimos la boca, también abrimos la oportunidad para que Satanás pueda infiltrarse por ahí, que es carne lo que está hablando. Muy diferente cuando hablamos el lenguaje de Dios y hablamos lo que el Espíritu pone en nosotros. Los sacrificios son poderosos. Usted sabe de que Satanás entiende el poder del sacrificio y lo utiliza con todos sus seguidores. No hay brujo, agorero, hechicero y toda la gama de gente que trabaja para Satanás, de los satanistas, que no entiendan el poder del sacrificio. Es más, ellos entienden el sacrificio más que nosotros los hijos de Dios. Hay una diferencia, que Satanás respeta el ego y lo agranda, pero él pide sacrificar lo físico, sacrificios físicos. Mientras que Dios respeta la vida, pero hay que morir al ego. Es todo lo contrario. Satanás dice, ¿querés poder? ¿Querés dinero? ¿Querés riqueza? Bueno, sacrificame a tu mamá, sacrificame a tu papá, sacrificame a tu hijo. Y ellos entregan a muerte a un hijo, a un hermano, a un ser querido. Y entre más doloroso es, más unción, entre comillas, o sea, más poder, más demonios se les meten a ellos para poder.
y levantan cosas nuevamente y hacen viajes astrales y hacen muchas cosas, pero todo eso viene entre más sacrificio ellos le brindan a Satanás, más poder ellos adquieren. Pues Satanás es un imitador que no tiene nada original. En Dios, cuando nosotros nos sacrificamos el ego, el yo, el hombre viejo, entonces allí es donde Dios viene y nos imparte. Se produce un intercambio y viene más autoridad, viene más poder, viene más unción. Nosotros estamos aquí esta mañana. Escuchen lo siguiente. El ego es lo opuesto del amor. Estamos hablando del ego, del hombre viejo, del yo. Es totalmente opuesto a lo que es el amor. Si usted quiere ver una descripción de cómo funciona el ego, váyase a 1 Corintios capítulo 13, póngamelo, 1 Corintios 13, vamos a leer versículos 4 al 8. Aquí vamos a ver, mientras que está en la descripción del amor, el ego es todo lo opuesto. Y vamos a leerlo entonces al revés, para que entendamos la personalidad del ego. 1 Corintios 13, versículo 4. Lo voy a leer al contrario, para que miremos ahí, pues está descrito cómo es el ego. El ego no le gusta sufrir, no es benigno, o sea, no es bueno el ego. El ego tiene envidia. El ego es jactancioso, se envanece. Siendo el versículo 5. Hace todo lo que es indebido, busca lo suyo, se irrita, se enoja, guarda que rencor. 6. Se goza de la injusticia, no se goza de la verdad. 7. No le gusta sufrir nada. A mí no me va a hacer sufrir. Me va a hacer sufrir, ya vas a ver. El ego no sufre nada. No cree nada. Yo en nadie ni en nada. Solo en mí creo. Mi. Yo. No espera nada. No soporta nada. Y el versículo 8. Mientras que el amor nunca deja de ser, el ego se va a quemar en el lago de fuego por toda una eternidad. Miren, el ego es un asadón. Para mí, para mí, déjame, no, para mí, para mí, para mí. ¿Sabe por qué nosotros mentimos? Mentimos porque nos da ventaja a nuestro ego. Porque no somos sinceros en nuestras pláticas, porque no queremos perder. ¿Por qué envidiamos y por qué celamos? Porque alguien más tiene ventaja. Yo no voy a permitir que esa persona tenga ventaja sobre mí, porque el ego es para mí, para mí. Miren el amor. El amor es esto, es una pala. Y la pala y así. Tenga. Usted me hirió, no importa. Tenga, lo amo. Tenga, no lo conozco, pero tenga, le doy. El amor da. El amor da. El amor ¿qué? Da. El ego no siempre busca oportunidad. Parece que es filántropo, parece que ayuda a los pobres, pero lo que está buscando es que lo exalten y que lo pongan en alto. Pues en la cámara, el hombre del año, como digo, oh, venga la gloria. Parece que hacen cosas buenas, pero no hacen nada bueno. Las motivaciones son incorrectas. El ego y el orgullo están enraizados el uno con el otro. El ego se enraiza en el orgullo se enraiza en el ego. Son uno solo.
La personalidad del pecado es el orgullo. La personalidad del pecado. ¿Sabe usted que el orgullo nunca pide perdón? Nunca dice, lo siento, me equivoqué. No, no, no. Yo tengo la razón porque yo y porque vos. Siempre el culpable es todo el mundo, pero el ego jamás pierde. Nunca se humilla para pedir perdón. Puede. Nunca perdona. Y si perdona, es un perdón condicionado. O sea, la persona que le cometió la ofensa quedó fichada. Una vez la hizo. Quizá le permita que se la vuelva a hacer otra vez y por mucho 3 veces, porque la tercera es la vencida en el sistema de este mundo. Entonces, ese es el ego. Realmente no perdonó, que eso fue que disculpó. Oh, está bien. Pero el verdadero perdón es aquel que lo que hace el amor es cuando perdona y se la vuelven a hacer. Ese perdón que viene del amor es como que se la volvió a hacer, pero que es la primera vez que se la está haciendo. Y se lo vuelven a hacer, es como que es la primera vez que se lo están haciendo. Y lo vuelven a hacer, es como que es la primera vez, porque él no tiene registro, no tiene ficha de nada que sucedió, porque perdona y olvida. El ego es yo, me, myself, and I, did it in inglés. Yo, mí, yo mismo, yo. ¿Quieren escuchar al que abrió brecha en todo esto llamado Lucifer? No habla él. Póngame Isaías capítulo 14, versículo 12. Vamos a leer 3 versículos, 12, 13 y 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Miren el 13, el primer yo. Tú que decías en tu corazón, dice, yo subiré al cielo. El yo es implícito. En español, el yo es implícito, es tácito, así se dice en gramática. Pero en inglés dice I. No hay nada tácito ahí. Está el pronombre ahí. Entonces dice, yo subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono en el monte de testimonio. Yo me sentaré a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes, yo subiré y yo seré semejante al Altísimo. ¿Se ha fijado cuando organizan algo y no lo incluyen? Y yo, siempre el yo tiene que pelear derechos. Pero cuando comenzamos a morir a ese ego, a ese yo, estamos produciendo un sacrificio poderoso, impresionante, extravagante, exquisito, como lo que cantamos ahora, un perfume que no importa el valor que tiene. Digo, es, aquí va mi favor, aquí va mi gracia, aquí va, recibe. Cada vez que hacemos un sacrificio del ego, Dios lo recibe. Dios lo recibe. Dios lo recibe. ¿Por qué actuamos como actuamos nosotros? Porque alguien se metió con mi ego. Porque alguien se metió con mi yo. No me toquen, yo soy delicado. No se metan conmigo porque van a ver quién soy yo. A eso tenemos que morir. A eso tenemos que menguar. De eso se trata la cruz del Calvario. Quiero terminar con lo siguiente. Una persona que muere al yo, una persona que muere al yo, tiene acceso a la presencia y al poder de Dios. Una persona que muere al yo sostiene todo lo que Dios le entrega. Cuando nosotros somos operados por el ego, no podemos sostener absolutamente nada.
El matrimonio cuelga de alas de cucaracha, porque cuando el yo está metido, todo tiene que ver conmigo, el matrimonio no puede prevalecer. El ego no puede sostener nada y el amor todo sostiene y por siempre. Entonces, cuando hay un conflicto con otra persona, ceda al orgullo. Porque si no cede nadie, ese es un conflicto irreconciliable. Nunca se va a conciliar eso, a reconciliar. Nunca se va a arreglar hasta que alguien dice, está bien, acepte, perdóname. Entonces el otro, suéltalo. El ego no puede sostener una familia. El ego no puede sostener ninguna relación, ninguna persona. No puede. Porque todo lo mira para mí y tal. Él agarra lo primero. Él agarra lo mejor. Él agarra lo que le... Yo. Por eso el que reparte se queda con la mejor parte. Pues repartió, pero se quedó con el mejor pedazo. Nunca siempre el beneficio. El que muere al ego camina en el mundo espiritual con mucha facilidad. Anda en ámbitos espirituales. Use fe en el mundo espiritual, porque no hay carne que lo limite, porque no hay carne que lo detenga, porque no hay nada que no permita que entre y camine en el mundo espiritual. El que muere al ego tiene madurez. Usted mira a alguien que no es egoísta para nada. Dice, uy, qué maduro, qué maduro. Pero mira a uno que es egoísta, que dice, que un niño, es niño, maduro. Yo, y para mí, y hace un escándalo para todo, porque hay una madurez increíble. Por esa razón, el que muere al ego es confiable para Dios. Dice, te delego mi poder, te delego mi autoridad, te delego mi unción, te doy dominio, te doy, vamos. ¿Por qué razón? Estoy caminando en una vida libre del yo. El que muere al ego, la motivación de todo lo que hace es amor. ¿Por qué lo hace? Porque ama. ¿Por qué no lo hace? Porque ama. Porque todo lo que está motivado viene de la fuerza. Estoy libre de ego. Muy bien, entonces, ¿qué opera ahora? El amor, que es la antítesis del ego. El amor y el ego son opuestos. Por eso leímos en el 1 Corintios capítulo 13. Una persona que está muerta al ego. No hay ser humano que no ame. Y no es, te amo pero de lejos. Te amo pero no te me acerques. Ese no es el amor. Porque el que ama expone, se expone a ser herido. Y cuando es herido, por causa de que se abrió por ese amor, el mismo amor lo sana otra vez, lo restaura. Porque amor es poder de resurrección. ¿Alguien escucha esta mañana? Poder de resurrección. No hay persona que no pueda amar. No hay persona que no pueda abrazar. Sí, pero ¿qué es? Escuchen, el que muere al ego no se ofende nunca. Si usted más o menos murió al ego, se ofende con dificultad, pero se ofende. Pero aquel que murió al ego no se ofende. Esa es otra dimensión. ¿Cuántos carnales estamos aquí esta mañana? Amén. Parecemos cáscara de huevo. Tocan, no quebran eso. Porque el yo, escuche, el que muere al ego hace sacrificio a Dios como una forma de vida. ¿Y cómo se manifiesta el sacrificio? Es alguien que da.
Es alguien que da, es alguien que da, es alguien que da, es alguien que da siempre. Nunca retiene, porque no puede retener. Al que pida, verá. Dios así es. Padre, te pido. Él es un Dios dadivoso, Dios dador. Hermano, ¿me puede ayudar? No, es que esa es mi hora de siesta, lo siento, no puedo. Ego. Pero dice, no, es mi hora de siesta, pero yo lo voy a ayudar. Sacrificio. Ya sabe lo que sucede cuando hay un sacrificio. Dios opera a través de nuestros sacrificios. Moría yo, pero no va a ser fácil. No va a ser fácil. El que muere al ego da la milla extra. Hermano, ¿me puede, aunque sea un día? No, no le voy a dar un día, le voy a ayudar toda la semana. ¿Qué es lo que necesita? La mía extra. Hermano, necesito que me ayude con 20 pesos, 20 pesos. Tenga, están 100 pesos, le voy a dar. Da la mía extra. No retiene. No hace así. O qué ganancia tengo yo de esto. No, no puede devolverle el favor a esa persona, no le ayudo, pero aquel que sí me puede devolver el favor que tiene, se le doy lo que sea. Ni gracias le dan a uno. Gente más desagradecida. El amor no espera que le den gracias. Sencillamente da porque ama y punto. Escuchen lo siguiente. El que muere al ego nunca se defiende cuando lo critican o cuando lo atacan. Vean, así soy yo, Pastor Pedro. Nadie. Le dicen una, lo atacan, usted se va a defender. Sea bruto, como usted deja. El amor no hace, el ego sí, porque el ego necesita ganar siempre. Por eso el ego está en constante competencia. Pero el amor no hace eso. Entonces, una manifestación de muerte al ego es que el amor impera y gobierna en mi vida. Nunca puede ver a una persona fuera del diseño de Dios. Por muy imperfecta que sea una persona, el amor ve a esa persona en el diseño original de Dios. O sea, lo ve proféticamente y lo trata de esa manera. El que muere al ego, Satanás no puede hacer nada con una persona que camina en cielos abiertos. Una persona que tiene dominio, que tiene autoridad, que tiene poder. Es más, quiero decirles algo. Satanás odia a la persona que está muerta al yo, porque cuando busca a esa persona no la encuentra. Y a quien encuentra es a Cristo Jesús manifestado en esa persona. Encuentra a Jesucristo. Esperanza de gloria. No tiene contra Él odia a las personas que están muertas al yo. Voy cerrando. El que muere al ego no defiende su imagen, no le interesa la imagen que tiene. Sencillamente no trata de ser bueno, es bueno. Carácter. Yo soy, que la palabra dice, lo que la palabra me enseña. Entonces, yo soy. Ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué le importa qué van a decir? Si usted tiene un carácter formado, usted hace lo que es correcto delante de Dios, que digan lo que quieran. Lo que hablan no cambia quién yo soy. Entonces, como no tengo ego, no me interesa que mi imagen me la denigre, que mi imagen me la ataquen, ¿qué están diciendo de mí? Que no es cierto, no es cierto. Usted siga trabajando. Es más, si escucha algo de usted, mire en qué puede usted eh, de repente modificar algo. Siempre busco una conveniencia, miro algo y yo lo aprendí de un pastor que él prosperó una iglesia que creció rápidamente en Estados Unidos y comenzaron a atacar narcotraficantes, estaban metiendo cosas. Y alguien escribió un libro, otro pastor escribió un libro acerca de él, él leyó todo el libro.
tengo que humillarme más. Eso fue la respuesta de él. No se pone a atacar y a contraatacar. Por último, el que muere al ego, ninguna brujería, ninguna hechicería, ningún trabajo de ocultismo va a prosperar contra su vida, porque no habrá portillo para que entre ese trabajo que le están queriendo enviar. Póngame Eclesiastés 10:8, creo que es. Eclesiastés 10:8. Dice: el que aportillare vallado la serpiente, ¿qué? Le morderá, ¿qué? La serpiente. La última parte de ese versículo: el que aportillare vallado, el que hace un agujero en el muro. ¿Cuáles son los agujeros en nuestros muros? La carne, la carnalidad, pecados escondidos, ofensa, orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son portillos en nuestro muro. El que aportillare vallado la serpiente, ¿qué le morderá? Pero usted camina muerto al ego, muerto al yo, muerto a su imagen, muerto a sus derechos. Yo no tengo derechos, no, en Cristo Jesús no tenemos derechos, iglesia. No peleemos lo que no tenemos, porque estamos muertos. Sufrimos la muerte de Cristo Jesús cada día. Cada día. Me cometieron una injusticia, ¿qué hago? Perdono y libero. Hicieron tal cosa que no me gusta, perdono y libero. Esa es la persona que va a poder andar en plena luz en esta vida. Quiero cerrar con Lucas capítulo 9, versículo 23. Vamos, por favor. Vamos a leerlo juntos, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, palabras de Jesús. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de Cristo Jesús, ponga su ego y su carne a la muerte, como en la cruz. Y entonces sígame. Tenemos que morir. Cada día que morimos, Dios llena de amor, que hay un vacío de ego, y al haber un vacío de ego, vacío de carne, entonces Dios pone lo de él ahora, su amor, su vida, su luz, y él comienza a operar en nosotros. Yo no sé si yo preguntara aquí cuántos estaríamos dispuestos a morir por la causa de Cristo. Amén, amén, pastor. Yo no sé eso. Porque para llegar al punto de estar dispuestos a morir por Cristo Jesús, tendríamos que estar muertos al ego primeramente. Y cuando ya tenemos ese proceso, fue lo que Jesús padeció, atravesó, vivió. Ya el momento del Gólgota, dice, por el gozo puesto delante de él. Estaba en la cruz sufriendo, pero ya él estaba despojado totalmente de sí mismo. Ese es el modelo que Dios quiere que nosotros tomemos como hijos de Dios. Cristianismo es cruz. Cristianismo es transformación. El hombre viejo tiene que morir. Ya deje de, es que yo soy así, es que yo soy así, así he sido siempre. ¿Qué está diciendo? Que Dios no tiene poder para transformarlo. Está diciendo que el poder de la cruz no es suficiente para usted. No minimice la grandeza del poder de Dios. Dios es capaz de transformar el más vil pecador en un hombre admirable, maduro, lleno de Dios y de su presencia. El enemigo nos infiltra pensamientos mentirosos. Es que yo soy débil. O sea, no es que esté débil, es que el deseo de su corazón es vivir con esa debilidad. El momento que usted dice, mi deseo va a ser el deseo del Padre, aunque la carne exija, aunque la carne pida, lo que está en el corazón es lo que va a prevalecer, y la tentación perderá todo su poder en nosotros.